Andrea, numeral lo mínimo es, bueno, dice el presidente Gustavo Petro, garantizar la libertad de los muchachos de primera línea antes de Navidad, ¿no? Eso ya la semana entrante. ¿Ya? Sí, sí, ya se está venciendo el plazo y por eso queremos hablar de este tema que por supuesto ha sido noticia del día, noticia de la semana, pero vamos a hablar con un enfoque distinto y es lo que responde la rama judicial respecto a lo que ha dicho el ministro de Justicia, porque él insiste en unas facultades que le otorga la ley al presidente de la República para nombrar estos gestores de paz y pues unos dicen se están saltando a los jueces. Bueno, pues ¿sabe qué, Andrea? Yo quiero que arranquemos precisamente con eso. Vamos con la declaración que entregó ayer el ministro de Justicia, Néstor Osuna, respecto a este asunto. Y ya vamos a ver qué nos dicen desde la Corporación de Jueces y Magistrados al respecto. Esto dijo ayer el ministro de Justicia. Por eso en ese decreto no se incluye ni fiscalía, ni procuraduría, ni nada. O sea, el decreto, se lo diría, no era estrictamente necesario. El presidente ejerce la atribución cuando designa un vocero del ELN o cuando los presidentes Sánchez o el presidente Uribe designaron voceros a personas también del ELN, de las FARC, porque la ley le da esa atribución al presidente. Este ejercicio de autorregulación pues es para expedir unos lineamientos, para mirar los casos, para que el presidente ejerza su atribución. No es, la- quedaron incluidos en una vieja figura unas personas que no son miembros de grupos armados organizados, pero la figura sigue siendo la misma. Eso dijo ayer el ministro de Justicia. Mauricio, buenas tardes. Juan Pablo, ¿Cómo ha buenas caído tardes. esto en el sector de la rama judicial? El anuncio o la explicación entregada por el ministro de Justicia sobre la manera en que se procederá para la excarcelación de los miembros de primera línea, convirtiéndolos en gestores de paz. Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues no ha caído muy bien porque se cree en algunos sectores que esto es una injerencia del Ejecutivo en la rama judicial. Entonces, ese pronunciamiento no ha caído muy bien. Además, en el caso de la Fiscalía General, el fiscal no se va a pronunciar todavía, o por lo menos la Fiscalía no se va a pronunciar todavía hasta no reunirse con el presidente. Aunque él ya había dicho, pídanle permiso a los jueces, lo que ellos digan. Exacto. Pero ellos quieren escuchar en qué consiste la propuesta del presidente para pronunciarse frente a estas últimas declaraciones del ministro de Justicia Osuna. Entonces, en ese orden de ideas, por ahora la Fiscalía General no tiene una posición respecto de Bueno, estas últimas declaraciones, pero sí quieren hoy, reunirse con ellos. hoy habrá Sí, sí. reunión, ¿no? Hoy es la reunión del presidente con el fiscal en principio, En pero es una principio, reunión que se ha exacto. venido aplazando, ¿no? Exacto. Y ellos dicen que si no se da, sería muy mal mensaje por Mm. parte de la presidencia donde no se reúnan con el fiscal general. Bueno, don Mauricio, pues saludemos a su invitado, por Sí, favor. saludemos a Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y también presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados. Magistrado Hermens Darío Lara, bienvenido a Sigue la W. ¿Y ustedes cómo reciben justamente este mensaje que se envía desde el Gobierno Nacional frente a la excarcelación de por lo menos 230 jóvenes de los llamada primera línea? Muy buenos días, ya tardes para todos los oyentes y para la mesa de trabajo. Hemos señalado en diferentes escenarios que el mensaje que se le da al país respecto de esta decisión del presidente de la República no es clara en relación con la utilización de los medios constitucionales para hacerlo. Ya el ministro lo ha señalado en el sentido que si se ha hecho con el ELN, con las FARC y demás, la utilización de estos mecanismos, ¿por qué no se puede hacer en este caso? Y resulta que es muy importante tener en cuenta que lo que no tenemos claro ni los jueces ni el resto del país es a qué se refiere, con quién se está o con qué estructura, si es que existe, u organización se está negociando o se les está dando ese estatus, porque no sabemos primera línea qué es, si es una organización social, si es un organismo al margen de la ley, si es una estructura ilegal, no sabemos qué es. De tal manera que esta clase de negociaciones del presidente de la República tienen razón de ser, sí y solo sí, sabemos a qué se refiere esta clase de negociación con estas personas y gestores de paz
nombramiento de excarcelación, ¿con base en qué? Sí. Porque si no es un indulto, no es una amnistía, sino la utilización de la figura que les da la posibilidad por la ley 2272, que es la prolongación de la 418, que es el sometimiento de estructuras armadas al margen de la ley con contenido político. No sabemos con quién está negociando el Pero, presidente esa clase de situaciones. pero magistrado, perdóneme, lo interrumpo ahí. Eh, ¿Cómo así que no se tiene claridad sobre qué es la primera línea? Porque por lo menos creería uno que para el país entero, en las manifestaciones y protestas que hubo el año anterior, pues quedó definida la primera línea como un grupo de jóvenes manifestantes que eran los que más o menos lideraban o estaban precisamente en la primera línea a la hora de avanzar en las marchas, a la hora de avanzar en las protestas, y de una u otra forma representaban o representan a un sentir popular y un llamado sobre las distintas circunstancias que son base de desigualdad en Colombia. Bueno, no sé, es una interpretación que yo le doy, pero ¿por qué dice usted que no es claro? Porque si usted se fija, el presidente de la República organizó ese mecanismo de verificación de ministros de Estado en relación con la situación de diferentes personas para decir, esto sí, no. Los condenados no, aun cuando hagan parte de esto o no hacen parte de esto. O sea, el mensaje que se le da al país es que no hay una organización o una estructura jerárquica. Lo que usted me está diciendo es lo que no sé si entiende el resto del país, que fue coordinada la acción, que fueron algunas actuaciones debidamente estructuradas de parte de quienes hacían parte de esa organización o de esa estructura, o como se le llame, pero no tenemos claro. Cuando usted habla del ELN, ¿sabe a qué se está enfrentando? ¿Con quién está negociando? Con las FARC se sabe con quién está negociando, pero en primera línea no se sabe qué estructura tiene, pero aún así el presidente de la República quiere darle libertad a unas personas que definitivamente no se sabe judicialmente a qué corresponde la primera línea. Ese es uno de los puntos que se lo ha hecho ver desde el Congreso, personas con tanta calidad y capacidad desde el punto de vista de las negociaciones y la paz, como el doctor, el exconstituyente de la calle Lombana. Se lo están diciendo juristas de la talla del doctor Rodrigo Primi, y el país le está diciendo, ese no es el mecanismo, presidente, para sacar a estas personas en libertad. Sí. Y mire cómo es la situación compleja. Antes decían que los jueces sí tenían que decidir el tema, ahora dicen, no, esa es una orden del presidente. Eso y una dictadura es como que una línea muy débil frente a lo que está pasando. Esa palabra que usted utiliza pues es bastante fuerte y llama la atención, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados. ¿Por qué traerla a colación? Porque, insisto, el ministro de Justicia dice que la ley de orden público pues también le da unas facultades al presidente de la República y él dice, recordemos lo que han sido otros gobiernos. Y si bien en otros gobiernos se estaba refiriendo a gestores de paz, por ejemplo, alias Karina, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ella como exintegrante de las FARC, pues desde el gobierno insisten en que sí tiene esa facultad y que no se está pasando la ley. ¿Usted por qué habla de que podría rayar en una dictadura? ¿De verdad no hay ningún margen en esa ley de orden público que le permita legalmente al presidente tomar esta decisión? Yo los invito a que me entrevisten dentro de un tiempo X, cuando salgan las decisiones judiciales, que estoy absolutamente seguro que van a declarar ilegal esos decretos y esas resoluciones. Pero desde un comienzo, usted mismo lo ha dicho, las FARC, Karina hacía parte de las FARC, habían negociaciones o habían por lo menos principios de acuerdo para eso. Aquí yo le hago una pregunta, ¿por qué a las personas condenadas se les excluye? ¿Cuál es la razón? Ahora, imagínese ese comité creado por para que unos ministros califiquen quién sí y quién no va en libertad. O sea, eso no se hace en una democracia. Eso no se hace en una democracia. En una democracia se hace el ejercicio que está el presidente facultado a hacerlo de acuerdo a la ley 2272, pero díganos con quién nos está poniendo
a verificar esa clase de situación. Es que las personas que estén en esa lista para quedar en libertad, ¿pertenecen a qué? ¿A una estructura, a una organización social, de familias o es una organización ilegal? ¿Qué clase de cosa es? Porque aquí lo que se le está haciendo es darle la libertad a las personas individualmente. Yo quiero que eso lo note el país. Es individual aquí porque eso es lo que están diciendo el ministro, que están haciendo allá encerrados mirando quién sí, quién no va a su casa en Navidad. Pero, Perdón, pero, eso no es un Estado de pero Derecho. magistrado, pero no fue individual. Quedémonos con el caso de Karina, que mencionaba ahorita Andrea, Sí. y que menciona el ministro de Justicia en sus declaraciones ayer a medios. Eso no fue una decisión individual de coger una persona que estaba privada de la libertad y decir, listo, bueno, a usted le vamos a poner esta misión, usted va a hacer historia de paz, libérese. Listo, pero fíjense ustedes que allá había apellido. ¿Cuál apellido? FARC. Aquí, ¿cuál es el apellido? Ninguno. Porque si realmente hubiera una estructura al frente a la que se le está dando la posibilidad de reintegrarse a la vida civil, a que no sigan delinquiendo, los primeros que tienen que estar encabezando son los condenados. O sea, por eso esto es un manejo artificioso de la normatividad colombiana y una burla a la Constitución, porque es que la libertad en Colombia de las personas, tanto para privarlos de la libertad como para darles la libertad, depende de uno del poder público, el Congreso de la República. Sí. Los jueces cumplimos esa ley. ¿Cuándo tiene el presidente de la República esa posibilidad? Pues como el ministro lo ha dicho, cuando tiene enfrente a una organización al margen de la ley. No sabemos exactamente qué es lo que esté pasando en los procesos judiciales, no lo conozco, pero lo claro sí es que no hay dentro de los procesos judiciales, ni siquiera lo va a poder hacer ahorita el presidente, decir, yo le voy a dar nombre y apellido a lo que se denominó la primera línea, porque eso debe tener una connotación judicial, una connotación legal, y en este momento no lo tiene. Magistrado, ¿hay una extralimitación de funciones del presidente Gustavo Petro? ¿Hay un autoritarismo? Pues realmente lo que yo dije en relación a que eso se asemeja más a decisiones que se toman no en una democracia, sino en otra clase de gobiernos, pues es precisamente eso. Nos parece que es necesario que se reconduzca el mecanismo. No estamos en contra. Yo, Hermes Darío Lara, no puedo estar en contra de la reconciliación entre los colombianos. Pues para eso creo que se eligió al presidente que está en este momento. Pero no saltándose la Constitución. Humberto de la Calle se lo dijo, y además en el Congreso de la República no pasó parte en la ley que ahorita está utilizando el presidente, no pasó esta parte correspondiente y perdieron 6 meses para echar adelante una ley que le permitiría al gobierno, ahí sí, de manera constitucional y legal, sacar a estas personas de la cárcel y no más diferencia entre sindicados y personas condenadas. Eso me parece ya. Imagínense ustedes ese comité de ministros allá mirando quién sí, quién no, como si estuvieran mirando hojas de vida a ver quién se va para la casa o quién no se va para la casa. Eso no lo hace una democracia, señores periodistas. Pero, magistrado, entonces tratemos de estructurar lo que desde su perspectiva sería lo correcto desde una perspectiva democrática, desde una desde una visión democrática. ¿Cómo debería funcionar esto? Teniendo en cuenta un detalle, magistrado Hermes Darío Lara, y es que de todas formas el presidente sí quiere cumplir con ese compromiso de que los muchachos estén por fuera antes de Navidad. ¿Cómo imaginaría usted un dispositivo para que esas libertades puedan darse de manera expedita? A ver, lo que pasa es que lo que se hace mal no se puede corregir mal en el tiempo. Si el presidente hubiera sido previsivo frente a lo que pretendía, debería haber hecho lo pertinente en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo con estas libertades es creando falsamente una causal de libertad provisional en procesos judiciales por las personas que están privadas en la libertad, y eso solamente lo hace el Congreso. Entonces, yo considero en este momento que si eso es una promesa de campaña o una promesa como presidente de la República, no se puede salir de la Constitución para hacerlo y tendría que obligatoriamente pasar por el Congreso o, pues no sé, no hacerlo. Definitivamente creo que es un mal precedente en Colombia,
aun cuando el presidente Santos ya lo hizo, y aquí no pasa nada. Cuando el presidente Santos se salió de la Constitución en el 2012, que don Julio lo sabe, cuando se echó adelante un acto legislativo, y él vino y sencillamente lo devolvió al Congreso cuando el presidente de la República no tiene facultades para eso. Tanto así que después de 3 años el Consejo de Estado le dijo que esos decretos eran ilegales. Pero ¿qué es lo que pasa? La tardía manifestación del Poder Judicial hace que los ejecutivos puedan, entre comillas, ejercer su función por fuera de la Constitución de manera impune. Y eso es lo que estamos viendo que pasa en este momento. Pero vuelvo a mi No hay una pregunta, causal de libertad que magistrado. permita esas libertades. Pero vuelvo a la pregunta. Si esto se quisiera hacer bien, ¿cuáles deberían haber sido las etapas? La etapa es la que le ha dicho, la etapa es la que le dijo Humberto de la Calle Lombana. Pase por el Congreso, presidente. Vaya al Congreso. Desde que fue elegido debía haber presentado un proyecto de ley y hoy sería ley de la República sin ningún problema. Y los jueces acatamos las leyes de la República. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer de acuerdo a lo que está diciendo el gobierno? Es una orden presidencial, listo, hágalo. Como jueces no tenemos ninguna posibilidad diferente que cumplir lo que sea de ley. Pero entonces, mejor vamos a esperar a ver cuál va a ser la motivación de ese acto administrativo por medio del cual va a dejar a unos en la cárcel, oigan eso, va a dejar a unos en la cárcel y otros por fuera. Esa clase de ejercicios de verificación, quién se queda dentro y quién se queda por fuera de una cárcel, eso no se hace en una democracia por un ejecutivo, tiene que pasar por la ley, y la ley la hace el Congreso de la República, querramos o no querramos. Bueno, no se me mueva, magistrado, porque quiero saludar a otro invitado, pero antes quiero recordar lo que dijo ayer el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre el tema. Antes, Paola, ¿ya se sabe la cifra de incremento del salario mínimo? No, señor Juan Pablo, los empresarios ya muy juiciosos llegaron a Catam, están en camino los trabajadores, esperando que llegue también el presidente Gustavo Petro, quien, O sea, el anuncio se va a hacer allá. será el que haga el anuncio. Sí, señor, el anuncio se va a hacer en Catam, porque el presidente tiene un viaje. Estamos atentos entonces a ese anuncio. Mire, este fue el video en donde ya ayer el ministro de Justicia cerró la puerta a que los jueces tengan algún tipo de protagonismo o de participación dentro del proceso para liberar a los jóvenes de la primera línea. Por eso en ese decreto no se incluye ni fiscalía, ni procuraduría, ni nada. El decreto, se lo diría, no era estrictamente necesario. El presidente ejerce la atribución cuando designa un vocero del ELN o cuando los presidentes Sánchez o el presidente Uribe designaron voceros a personas también del ELN, de las FARC, porque la ley le da esa atribución al presidente. Este ejercicio de autorregulación, pues es para expedir unos lineamientos, para mirar los casos, para que el presidente ejerza su atribución. No es... quedaron incluidos en una vieja figura unas personas que no son miembros de grupos armados organizados, pero la figura sigue siendo la misma. Senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, ¿qué opina usted sobre este anuncio? Dice el ministro de Justicia, el presidente ejerce la atribución, pero entre tanto dice el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermes Darío Lara, que esto podría estar prendiendo las alarmas incluso de rayar con una dictadura y que se están tomando atribuciones que no están consignadas en la ley. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues mira, ahí venía escuchando al magistrado y él dice que esto debió pasar por el Congreso. Y realmente esto ya pasó por el Congreso, porque en la Ley de Justicia y Paz se introdujo el parágrafo, creo que es un parágrafo, donde se permite nombrar como gestores de paz a personas capturadas durante y después del estallido social por causas, digamos, que tengan que ver con el estallido social. Sin embargo, el gobierno quiere hacer una claridad y es la diferencia entre lo que van a llamarse voceros de paz y gestores de paz. Los voceros de paz son estas personas que se piensan escarcelar, que no estén condenadas, para que asuman sus procesos desde la libertad, teniendo en cuenta que para nosotros sí hay una persecución política en muchos de ellos. Hay unos casos que están probados, que están condenados, no nos metemos en eso. Los jueces tienen sus criterios para emitir esas sentencias, se respetan, obviamente, pero sí entendemos que hay muchos jóvenes con calificaciones exageradas. Por ejemplo,
tenemos varios casos de alguien que, por ejemplo, estaba filmando el conflicto entre el ESMAD y los muchachos y ya le meten terrorismo o concierto para delinquir, una cantidad de cosas. Aquí no hay concierto para delinquir porque, primero que todo, aquí no hubo una premeditación. Un estallido, por eso se llama estallido, es un globo que se va inflando por inconformismo social, por las causas que sean, y que un momento se explota. Ahí no hay una premeditación. Aquí no se reunieron jóvenes de primeras líneas de todo el país que además no se conocen entre sí, y en ese momento menos, a decir, oigan, salgamos el martes a tal hora a hacer estas cosas. No, eso no pasó nunca. Es un estallido fortuito. Ya las causas pues se han explicado hondamente, son sobre todo políticas y económicas, y por eso nosotros consideramos que los jóvenes hoy no deben estar presos hasta que no se les solucione el tema judicial, hasta que un juez no les diga si son inocentes o culpables, pero el decreto presidencial no está, digamos, interfiriendo, no está cruzando la línea de la separación de poderes, por cuanto aquí no se está concediendo por decreto una amnistía ni un indulto, sino que en aras de esa paz total, porque a nosotros también nos toca buscar, aparte de los conflictos armados, también hay conflictos sociales muy poderosos. Además, aparte de la primera línea están las mingas, hay muchos grupos de inconformismo en el país que también pueden y han hecho durante el gobierno de Gustavo Petro bloqueos y esto, y nosotros tenemos que salir a pagar esto muy rápido, porque lo que queremos es, primero que todo, que no haya más muertos en las protestas sociales, que no haya más mutilados. De hecho, en estos meses de gobierno no los ha habido, porque el cambio de doctrina de seguridad democrática, donde se les adoctrinó a los policías y a los soldados a ver un enemigo interno, a ver en la juventud un enemigo, ha cambiado por una doctrina humana, y ustedes han visto que no ha habido heridos, ni mutilados, ni muertos, a pesar de que los jóvenes de primera línea ya salieron a hacer unas manifestaciones. Entonces, yo creo que hay que ponerse en los zapatos del gobierno de cómo voy a controlar una cantidad de estallidos en ciernes, porque eso sigue, ese estallido no está solucionado hasta que uno no les entregue las soluciones sociales a todos estos grupos. No va a haber, digamos, senador, una paz total. Sí, pero mire, senador, yo quiero que arranquemos por un punto que fue señalado hace un instante por el magistrado Hermes Darío Lara, y es que no hay claridad o no hay mayor definición de lo que es la primera línea. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? ¿Usted se atrevería, bueno, el magistrado está aquí también con nosotros, ¿usted se atrevería a explicarle al magistrado qué es la primera línea? Bueno, nosotros hasta ahora nos estamos dando cuenta que es la primera línea. Cuando la primera línea no nació en Colombia, digamos que hubo otros países de los que ellos copiaron el modelo, y curiosamente uno es Venezuela. Las primeras líneas son los estudiantes y los jóvenes venezolanos que con escudos, con cascos, con gafas, lo mismo que pasó acá, salen a enfrentar el régimen de Maduro en ese momento, que los estaba, digamos, había una represión brutal allá, y como la que hubo acá. O sea que este es un tema que no puede necesariamente ser ideológico, porque tanto pasó allá contra un gobierno de izquierda como pasó aquí contra un gobierno de derecha. Entonces, la labor nuestra es proteger a los jóvenes. Los jóvenes no tienen por qué estar peleando en las calles por derechos. Si son derechos, pues están adquiridos por la Constitución, y simplemente los funcionarios nos toca aplicarlos, pero no se aplican, entonces ellos salen y protestan. Entonces esa primera línea se copia aquí, pero también hubo en Chile. Si uno ve un documental de hace unos años, creo que en 2014 también la hubo en Ucrania, precisamente. Y entonces se denomina primera línea sencillamente por un tema visual, semiótico, y es que son los que van de primeras en las marchas, porque ellos tienen segunda línea. Tengo entendido que primera línea son los que ponen los escudos para que los gases o los disparos de la policía pues no le peguen a toda la manifestación. Hay una segunda línea que creo que son médicos, la segunda línea son los médicos, si no estoy mal, o son los que están devolviendo los gases, y la tercera línea son los médicos, la cuarta línea, ellos tienen varias líneas, pero se llama primera línea porque van de primeras, no más. Y ellos como te dije al comienzo, no se conocían entre sí. Cuando hay el estallido, la dificultad nuestra, incluso cuando yo hago la vaqui para comprar los cascos y las gafas y todo esto para que no les saquen los ojos, es
¿dónde los encontramos? Porque incluso yo compré esos home center, esto fue público, yo hice la vaqui pública No, pues home y una center porción del compramos las país le cosas. cayó por eso. Acuérdese que hasta lo iban a denunciar, No, senador. claro, no, tengo Investigar. procesos y todo, bueno, eso es lo de menos. Sí. Pero nosotros no sabíamos dónde estaban, entonces, Mm. ¿qué hacíamos? Irnos en los carros a donde estaban los que llamaban Puerto Resistencia, Puerto Tal, y pararnos ahí y decir, muchachos, ahí esto, repartan. Sí. No teníamos, incluso después de que pasó el paro, nunca tuvimos forma de encontrarlo. Entonces, a mí me contactan después de pasado el paro y me dicen, queremos hablar con usted, nos están persiguiendo, necesitamos asesoría jurídica, y yo me reúno con ellos ahí cerca de un café Sí. del Congreso. De hecho, hoy publiqué una foto de uno de los chicos que ya se fue a la Y ya guerrilla, vamos, o sea, y ya vamos a hablar sobre ese tema, senador, pero permítame sí. darle la palabra al presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados. Magistrado, ¿usted queda satisfecho con esta explicación del senador Gustavo Bolívar que dice, bueno, es que es algo que llegó al país y que también debemos afrontarlo y que se sale de ese conflicto armado? No estamos hablando de guerrilla, no estamos hablando del ELN, sino de un estallido social y que por lo tanto requiere también unas decisiones pues coyunturales. ¿Queda satisfecho o no? ¿Sigue usted diciendo que esto es inconstitucional? Actívenos el micrófono, magistrado, por favor. Andrea, me olvidó decir algo por si me das la palabra después. Bueno, listo, ya vamos con usted. Adelante, Bueno, magistrado Hermes. un saludo al doctor Gustavo Bolívar, senador de la República, con quien compartimos en el 2012 Sí, el trabajo contra el presidente Santos en aquella oportunidad cuando trabajamos mancomunadamente en el Capitolio, trabajamos en la Plaza de Bolívar, hicimos todo un trabajo en pro de la democracia del país precisamente por esa reforma a la justicia nefasta que terminó hundiéndose como debía ser. Un saludo especial, senador. Bueno, pues me parece que el tema que subyace aquí es, démosle la calidad a todas las personas que supuestamente pueden estar haciendo parte de esa gestión, de ese gesto de civilidad que se tuvo para levantar, en este caso, los espíritus para exigir lo que cada quien necesitaba. La pregunta es, si eso es así, ¿por qué no están dentro de esas listas las personas condenadas por la justicia colombiana en relación con esos mismos hechos? A mí me parece que es dejarlos a ellos desprovistos de ese amparo que debe darle el mismo Estado cuando al parecer ellos también hicieron un trabajo, se excedieron seguramente. Miren, aquí en este país se ha excedido todo. No digamos nada, las FARC están en el Congreso de la República, sus comandantes, y qué cantidad de problemas de violaciones de derechos humanos, y se les han perdonado por la nación, paramilitares también, etcétera. Bueno, eso me parece que está muy bien. El asunto es que la falta de claridad sobre lo que es esa actuación desde el punto de vista de la ejecución de delitos, que es lo que tiene judicializadas a estas personas, lo que nos parece es que no podía ser un mecanismo como el que se está utilizando, porque, miren, la razón de dejar por fuera a unas personas que ya están condenadas no tiene realmente una justificación legal si es que estamos dentro de la ley de sometimiento a la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, considero que no es posible que se haga esa diferenciación, pero más allá, señor senador, ese mecanismo utilizado para que los ministerios sean los que verifiquen quién sí y quién no, pues eso no resulta, es como si fuera ese un tribunal de justicia para decir a ver quiénes salen y quiénes no salen. Y la pregunta es que le queda al país, ¿por qué una persona que no vaya a estar dentro de ese listado y está siendo procesada como miembro o parte de ese esfuerzo social, si así se le denomina, para los cambios, ¿por qué se tendría que quedar él en la cárcel y salir otros? Esa es la parte de la subjetividad que no nos permite tener claridad de lo constitucional que sea la decisión para dejar en libertad a otras personas. Senador Gustavo Bolívar,
Ustedes acaba de decir que estas personas que van a ser excarceladas van a continuar vinculadas al proceso penal. Es decir, que su juicio o el proceso en la etapa en que vaya va a continuar y ellos van a comparecer aparentemente. En dado caso que estas personas sean condenadas, ¿cómo se va a garantizar que cumplan su condena privada de la libertad y que ya no, digamos, se incumpla uno de los requisitos de la medida de aseguramiento, que es no salir, por ejemplo, del país? Bueno, sí, eso es difícil garantizarlo. Pasa también con los corruptos, con los paramilitares, con guerrilleros que han sido condenados y que de repente se escapan de la casa por cárcel. Eso pasa con todo el mundo. Pero nosotros a los jóvenes lo que les decimos es, les prestamos asesoría jurídica, enfrenten la justicia. Si esos delitos están mal calificados, seguramente por el camino lo vamos a encontrar y eso se va a solucionar. Pero no arruinen la vida, no arruinen como este chico de anoche que ahora hablamos de él, no se arruinen la vida, porque esto, cualquier paso mal dado es para siempre, ¿cierto? Entonces, confíen en la justicia, confíen en que ese cambio por el que ustedes lucharon en las calles lo estamos haciendo, despacio, lento. Nos hemos encontrado con un monstruo aquí, que es este estado tan desordenado, tan caótico, tan corrupto, porque hay que decirlo que hay todas las entidades que encontramos son corruptas, pero tengan confianza que vamos a lograrlo. Crean en nosotros, denos el voto de confianza. Y por eso es que los jóvenes hoy, por ejemplo, están en un debate fuerte en todas las primeras líneas de toda Colombia es sobre lo que está pasando con ellos, porque muchos son perseguidos y esa persecución los empuja a tomar malas decisiones. Pero la idea nuestra es que en pocos años la juventud ocupe el lugar que merece en una sociedad. Jóvenes estudiando, jóvenes trabajando con oportunidades y no en la situación que están hoy. Primero, en la informalidad, la mayoría, más del 70% de los jóvenes que salen anualmente de bachillerato no tienen, se llaman los ninis, ni trabajo, ni estudio, ni cupos en las universidades, ni cupos en el trabajo. Hemos empezado a desmontar ese régimen que les impedía las oportunidades, por ejemplo, quitándoles el requisito de la libreta militar. Eso es una aberración, que un joven no pueda trabajar si no va al ejército primero, si no quiere, ¿por qué tiene que ir?, etcétera. Entonces, a los jóvenes pedirles confianza. De verdad estamos trabajando por ellos, sabemos el lugar que tienen que ocupar en esta sociedad y de verdad es nuestro mayor interés. Bien, senador, le voy a pedir un favor, no se me mueva porque voy a tener que hacer una pausa comercial muy cortica y con usted tenemos otros temitas que conversar y Periodística nacional. Sí, señor, sí, no se me vaya, no se me vaya. Y le agradezco al magistrado Hermes Darío Lara, quien es el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, él es magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, por habernos acompañado en este segmento hablando sobre el anuncio hecho ayer ya oficialmente por el ministro de Justicia. Magistrado, buena tarde. A ustedes que tengan muy buena tarde, senador, un saludo especial. Volvemos en segundos con Gustavo Bolívar y hay noticias muy importantes que nos llegan desde el Perú.